Vamos a dar inicio a la sesión número 3 de Geometría Analítica, donde vamos a empezar a elaborar ciertos trazos. Estos trazos ya no se van a llamar figuras geométricas, ahora los vamos a nombrar como lugares geométricos. ¿Ok? Entonces nuestro primer lugar geométrico va a ser la recta. ¿Cómo vamos a poder dibujar una recta? Para dibujar una recta necesitamos dos coordenadas. Y recuerden que cualquier punto en el plano está representado por las coordenadas X y Y. Así es que, por ejemplo, si yo les doy esta coordenada A que vale 3,4, ¿cómo se ubica en el plano? Recuerden, primero se busca el primer número, el primer dígito que representa el eje X. 3 unidades en X serían 1, 2, 3 unidades en X, y luego acá me dice 4 en Y. Positivo. Vuelvo a empezar. 1, 2, 3 y 4 hacia arriba. 4. Tenemos nuestro punto A. Entonces, para poder dibujar una recta, yo necesito tener dos coordenadas para después unirlas y trazar una recta. Nuestra siguiente coordenada es el punto B. Menos 2 en X, 1 en Y, porque recuerden, toda coordenada o todo punto en el plano cartesiano está formado por dos números. El primer número es X, el segundo es Y, y se tiene que representar por una letra mayúscula. Así es que dice menos 2 en X, 1 en Y. Nos vamos al origen del plano cartesiano, menos 1, menos 2 en X y subo 1 en Y, y aquí sería nuestro punto B. Quiere decir que con estas dos coordenadas de A con B, si yo trazo aquí una línea de punto a punto, se nos forma nuestro primer lugar geométrico, que es la recta. Esos son los elementos que ocupamos nosotros para poder dibujar este lugar geométrico, dos puntos. Es que vamos a dibujar otra línea recta. Vámonos con el punto C. Menos 1, menos 1. Menos 1 en X, menos 1 en Y. Recuerden esta estructura. Todo el tiempo el primero es X, el segundo es Y. Menos 1 en X, menos 1 en Y. Nos vamos al origen. Menos 1 en X, menos 1 en Y. Y aquí tenemos nuestro punto C. ¿Sí? Necesitamos otra coordenada para trazar del punto C a la nueva coordenada y generar esa nueva recta. Necesitamos el punto D. Aquí lo tenemos, 4 menos 1. 4 en X menos 1 en Y. Tenemos 1, 2, 3, 4 menos 1. ¿Okay? Aquí vamos a tener nuestro siguiente punto, que es el punto D. Y ya podemos trazar una línea recta del punto C al punto D. Y aquí tenemos nuestra segunda recta. Pero ahorita aquí en este par de rectas yo puedo trazar una nueva recta. Por ejemplo, del punto B al punto C puedo trazar otra línea recta. Y del punto A al punto D puedo trazar otra línea recta. Y ahora sí ya se genera un polígono de 4 lados. No es un polígono regular que sea un cuadrado, es un cuadrilátero, pero es irregular porque todos sus lados miden distintos. Pero si ustedes ven, lo que yo quiero comprobarles es que teniendo dos coordenadas yo puedo unirlas y genero una nueva recta. También pude haber unido de C con A y se genera otro segmento de recta, otra línea recta, y se va a dividir en dos este polígono, se formarían dos triángulos. Pero vamos a dejarlo así con esto. Con estas cuatro coordenadas. Primero yo hice de A con B, aquí lo tenemos, de A con B. Después de C con D tracé la recta y formamos un polígono trazando otra recta de B con C y otra línea de A con D. ¿Okay? Entonces esta es la primera parte, cómo dibujar
esas líneas rectas. Pero una vez que ya dibujamos ese lugar geométrico, la recta, a esa recta, por ejemplo de A con B, le vamos a hacer varios cálculos, ¿ok? El primer cálculo que le vamos a hacer es calcular la distancia. Si nosotros tenemos dibujado esa recta en el cuaderno, si nosotros nos ponemos a dibujarlo, no vamos a utilizar una regla, porque recuerden, les había comentado, imagínense, el plano cartesiano está ubicado en toda la ciudad. Y vuelvo a repetir el punto A, 3,4. Imagínense que aquí sucedió un accidente y la policía se encuentra en el punto B, que es menos 2,1. ¿Okay? Entonces empiezan a decir, ¿qué distancia tengo entre el punto A y el punto B? O sea, la policía, que es el punto B, ¿qué distancia hay del accidente que está en el punto A? No se puede medir con una regla. Entonces, en base a estas coordenadas cartesianas, en base a puntos en la ciudad, que ese punto es en el plano cartesiano, vamos a tener que averiguar qué distancia hay entre el punto A y el punto B. Para eso hay una fórmula que les voy a presentar aquí. Esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Entre dos puntos, porque entre dos puntos se forma una línea recta. Vamos a analizar lo que es la fórmula. La fórmula dice que es una raíz cuadrada muy grande, donde adentro de la raíz cuadrada hay dos paréntesis. Dentro de los paréntesis hay una resta y luego esos paréntesis se suman, pero los paréntesis están elevados al cuadrado. Hay una serie de operaciones, vamos a hacerlo paso por paso. Pero si ustedes ven aquí, dentro del paréntesis se están restando dos x, x con el número 2 y x con el número 1. Y acá y con el número 2 y y con el número 1. ¿Quiénes van a ser esos? Sus datos del problema. Los datos del problema vienen siendo las dos coordenadas, el punto A y el punto B. Lo que quiero que recuerden es, todo el tiempo en el plano cartesiano, un punto, el primero es X, el segundo es Y. Quiere decir que en el punto A el 3 es X y el 4 es Y. En el punto B el menos 2 es X, el 1 es Y. Todo el tiempo el primero va a ser X y Y, nunca se puede cambiar. Lo que vamos a hacer es, vamos a enumerarlos. ¿Quién va a ser el 1? ¿Quién va a ser el 2? Si yo digo que el A va a ser el 1, entonces yo le voy a agregar un número 1 enseguida de la letra. Este X va a ser el 1 y el Y va a ser el 1. Y por lógica, mi siguiente punto, el X va a ser el 2 y el Y va a ser el 2. Toda la coordenada va a ser número 1, toda la coordenada va a ser el número 2. Pero no se puede mezclar de que X1, Y2, X1, Y2. No se puede mezclar. Todo es número 1, todo es número 2. ¿Para qué? Para poder yo sustituir lo que me está pidiendo en esta fórmula. Aquí me está pidiendo que reste las X, pero primero poner la 2 y luego la X1. Y esta es la manera en que se nombran. Ustedes pueden haber puesto aquí la B, que era el 1, y la A, el 2. No importa el orden, pero a mí me gusta ponerlo todo el tiempo de izquierda a derecha. El que esté a la izquierda es el 1, el que está a la derecha es el 2. Así es que vamos a sustituir. Pongan mucha atención aquí en las operaciones. Abro de nueva cuenta mi raíz cuadrada, porque primero tengo que sustituir lo que está dentro de los paréntesis. Aquí dice que debo de hacer una resta. El x2, que vale menos 2, lo voy a poner aquí. Ya tengo aquí lo que vale el x2. Y me dice menos. Tengo que poner este menos porque me está diciendo que hay una resta. Menos el x1 que vale 3. El 3 lo voy a poner aquí. Ahora vámonos con el siguiente paréntesis. Y2. La Y2 vale 1. Y lo voy a poner aquí. Menos, este menos lo pongo aquí abajo. El Y1 que vale, el Y1 vale 4 y lo voy a poner aquí. Si ustedes ven aquí, ya cambié las letras por su valor numérico en base a cómo los nombré.
¿Por qué X? ¿Por qué Y? Vuelvo a repetir, todo punto en el plano tiene, el primero es X, el segundo es Y. Por eso lo pongo aquí, XY, XY. Lo único que le agregué es quién va a ser el número 1, quién va a ser el número 2. Continuando aquí con la operación. Aquí ya hay una mezcla de operaciones de suma, resta, elevar al cuadrado, raíz cuadrada. Pero recuerden la jerarquía de operaciones. Primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. En álgebra, menos 2 menos 3, ¿cuánto nos quedaría? Esto es una suma de negativos, quedando como menos 5. Ahora acá, 1 menos 4. El 1 es positivo, el 4 es negativo. 1 menos 4 quedaría es una resta y se deja el signo del número mayor. Ustedes pueden agarrar su calculadora y lo pueden comprobar. Pongan menos 2 menos 3 y ahí les va a dar el resultado. Ahora pongan en su calculadora 1 menos 4 y aquí les va a dar menos 3. Ahora aquí viene lo importante. Es un reglamento que la calculadora a veces no se los respeta. Siguiente paso. Hay que eliminar el paréntesis. Y para eliminar el paréntesis hay que elevarlo a la potencia que nos está diciendo aquí. El menos 5 elevado al cuadrado. Vuelvo a poner mi raíz cuadrada. Si ustedes ponen en su calculadora menos 5 al cuadrado, el número que les va a poner aquí es menos 25. Y ese es un error de su calculadora científica. Hay un reglamento aquí en álgebra. Todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Tengan mucho cuidado ahí con los números. No vayan a cometer el error de ponérmelo negativo. Su calculadora científica, vuelvo a repetir, sí se los va a dar negativo, pero son errores que traen las calculadoras. A lo mejor algunas las más nuevas ya traen corregido ese error, pero la mayoría no lo hace. Entonces aquí dice menos 3 al cuadrado. Pongan ustedes en su calculadora menos 3 al cuadrado, pero el resultado ustedes me lo tienen que poner aquí positivo por la ley de los signos. Menos por menos da más. Entonces, lo más lógico, todo número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo. 3 al cuadrado nos da 9. Entonces aquí nunca se les olvide, cuando le elevan al cuadrado siempre se va positivo. Ahora sí, siguiente operación, vamos a sumar lo que está dentro de la raíz cuadrada. 25 más 9 nos quedan 34. Le sacamos raíz cuadrada a 34 y nos quedan 5.83. Quiero que quede aquí muy claro, tienen que agarrar dos decimales después del punto. 5.83 quiere decir que eso es lo que vale la distancia de A con B. ¿Okay? Vamos a continuar con los ejemplos. Vamos a trazar nuestra segunda recta que miramos hace rato, la de C con D. Voy a dejar ahí el A con B ya con su resultado. El C era menos 1, 1, que estaba aquí el origen menos 1, perdón. Pongo el punto C y el punto D, 4 menos 1. 1, 2, 3, 4 en X menos 1 en Y. Aquí tenemos, así es que ya teniendo nuestras dos coordenadas podemos trazar una línea para que se genere la recta. Y ponemos nuestra fórmula. Antes de rellenar nuestra fórmula, recuerden que debemos de ponerle acá arriba nuestras marcas. Tú eres X, tú eres Y. Recuerden, porque todo punto en el plano, el primero es X, el segundo es Y. Así es que le ponen XY, XY. Y después ya le ponen el número. Coordenada 1, coordenada 2. ¿Ok? Todo va a ser 1, todo va a ser 2. Pero todo el tiempo el primero es X, el segundo es Y. Para poder rellenar aquí. Abro mi raíz cuadrada y empiezo aquí. X2. El X2 vale 4 y lo voy a poner aquí. Después sigue el menos. Este menos de la fórmula lo pongo aquí abajito, lo bajo. Y después voy a poner el valor de X1, que el valor de X1 es menos 1. Y lo pongo aquí a un lado. ¿Okay? Así lo van a poner. No importa que estén dos negativos. Ahora sigue el Y2. El Y2 vale
menos 1. Ahora sigue poner el menos de la fórmula porque se está haciendo una resta, menos el y1 que vale menos 1 y lo ponemos aquí a un lado y otra vez se juntaron dos negativos. Vamos a hacer nuestra operación ahora dentro de los paréntesis. Vuelvo a escribir mi raíz cuadrada con paréntesis y pongan en su calculadora tal como está aquí, 4 menos menos 1 les va a dar un 5. Voy a explicar el por qué. Cuando ustedes se topen con dos negativos solamente en la parte del medio, los signos se multiplican, menos por menos nos queda más. Entonces en lugar de existir dos menos, aquí sería un más. 4 más 1 nos da 5. Pero si ustedes tienen dudas acerca de la ley de signos, mejor pónganlo así como está en la fórmula, 4 menos menos 1 en su calculadora y les va a dar el resultado bien. Ahora aquí, si cuando hay dos negativos se hacen positivos en la parte del medio, sería menos 1 más 1. Menos 1 más 1 nos da 0, pero si ustedes tienen duda, pónganlo en su calculadora. Menos 1 menos menos 1 y el resultado es 0. 1 negativo, 1 positivo, porque recuerden, cuando hay dos números negativos, o más bien cuando hay dos negativos en la parte del medio, solamente en esta fórmula se convierten en más. Elevamos al cuadrado, recuerden, si existiera un negativo, ya que lo elevan al cuadrado todo el tiempo es positivo, pero aquí no hay problema. 5 al cuadrado nos quedan 25, 0 al cuadrado pues nos queda 0. Sumamos 25 más 0 nos queda 25 y al sacar la raíz cuadrada de 25 nos queda 5. Quiere decir que este 5 es lo que vale este segmento de C con D. Ya tenemos aquí nuestro valor de C con D. Bueno, ahora como ya tenemos esas dos rectas, pues vamos a continuar con los ejemplos para si tienen dudas. Ahora a mí se me toca sacar la distancia de B con C, o sea, la otra recta que yo dibujé aquí, así es que vamos a continuar. Tengo la coordenada C que dice menos 1, ya está dibujada, con la coordenada B que es menos 2, 1 ya está dibujada. Lo único que vamos a hacer es trazar la línea recta. ¿Okay? Aquí vamos a calcular cuánto mide la distancia de este segmento de B con C, del punto BC. Ustedes pudieron haber puesto primero el punto B y después el punto C, no hay problema con el acomodo, de todos modos les va a salir el mismo resultado. Si ustedes quieren acomodarlo primero B y luego C, háganlo para comparar el resultado final y se den cuenta que el resultado va a ser el mismo. Pero continuando, esa es mi fórmula, recordando que todo el tiempo en una coordenada el primero es X, el segundo es Y, pues vamos a acomodarlo aquí. Este es X, este es Y, pero va a ser con el número 1. Este es X, este es Y, pero va a ser con el número 2, por ser la coordenada 1, coordenada 2. Vuelvo a escribir mi fórmula y empezamos a sustituir. Dice el X2 que vale menos 2, lo pongo aquí abajo. Menos, la fórmula dice que hay un menos aquí, lo voy a poner aquí, menos el X1 que vale menos 1, es que lo ponemos aquí el menos 1. Recuerden, así como están los dos negativos, así déjenlos, para que no tengan problemas con la ley de los signos si no se la saben o si creen que van a batallar. Este primer menos es el de la fórmula, este segundo menos es el del 1. Se juntaron dos negativos, no hay problema. Vamos aquí ahora con el paréntesis de la Y. Y2 que vale 1, lo voy a poner aquí. Sigue ahora el menos de la fórmula, lo voy a poner aquí. Sigue el Y1 que vale menos 1 y lo voy a poner acá a un lado. Que quedaron dos negativos en el medio, no me pasa nada. Este menos es de la fórmula, este menos es del 1. Así es que voy a escribir de nueva cuenta mi raíz cuadrada y elaboramos la operación primero adentro del paréntesis. Pongan en su calculadora menos 2 menos menos 1. A ver cuánto les da.
Dos negativos en medio se hacen más. Menos 2 más 1 nos quedan menos 1. 1 menos menos 1, dos negativos en el medio se hace más. 1 más 1 nos quedan 2. Si tienen duda pueden escribirlo así en su calculadora, tal como aparece menos 2 menos menos 1, les da el menos 1. 1 menos menos 1 nos dan 2. Vamos a elevar al cuadrado. Todo número negativo al cuadrado es positivo. 1 por 1 nos da 1. Este es positivo, no pasa nada. 2 al cuadrado sería 2 por 2, nos quedan 4. Después de eso sumamos los resultados que elevamos al cuadrado, donde nos quedan 5. Y al final sacamos la raíz cuadrada de ese número que nos quedó adentro de la raíz cuadrada. Pero recuerden, tenemos que agarrar dos decimales después del punto. Raíz cuadrada de 5 nos da 2.23. Quiere decir que este 2.23 lo vamos a acomodar aquí enseguidita, que eso es lo que vale ese lado. Continuando, pues vamos a un último ejemplo. Vamos a trazar la recta de A con D y calcular su distancia, para que ya no quede duda acerca de cómo desarrollar esta fórmula de la distancia entre dos puntos. Ya tenemos nuestras coordenadas A y D, ya están dibujadas. Lo único que vamos a hacer es trazar la línea recta. Ponemos nuestras coordenadas aquí porque las ocupamos para desarrollar la fórmula que aquí tenemos. Pero recuerden que todo punto en el plano, el primero es X, el segundo es Y. Así es que vamos a ver, escribo de nueva cuenta aquí. El primero es X, el segundo es Y, pero como número 1. El primero es X, el segundo es Y, pero como número 2. Para poder abrir mi raíz cuadrada y empezar a sustituir. Dice X2 que vale 4, lo pongo aquí abajito en la fórmula, menos, el menos lo escribo aquí, X1 que vale 3, y lo pongo aquí. Después hago la siguiente operación, Y2, el Y2 que vale menos 1, lo pongo aquí. Después sigue el menos de la fórmula, lo bajo. Y el Y1 que vale 4. Ya tenemos sustituida la fórmula. Después, siguiente paso, hay que desarrollar lo que está dentro del paréntesis. O sea, la suma o la resta dependiendo del caso. Pongan en su calculadora 4 menos 3, es por lógica que nos va a dar 1. Aquí no hay problema porque no hay muchos signos que trabajar. A lo mejor aquí sí. Menos 1 menos 4, si tienen duda acerca del resultado, pónganlo en su calculadora y vamos a ver qué nos da. Menos 1 menos 4, como son números iguales, números con signo igual, se suman y se deja el mismo signo, quedando menos 5. Hay que elevar al cuadrado ahora el paréntesis, es nuestra siguiente operación. Así es que elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado sería 1 por 1, nos queda 1. Menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5. Recuerden que todo número negativo al cuadrado es positivo. 5 por 5 nos dan 25. Sumamos lo de aquí del paréntesis, dentro de la raíz cuadrada, 25 más 1 nos quedan 26. Sacamos nuestra raíz cuadrada de 26 y agarramos dos decimales después del punto, 5.09. Eso es lo que vale de A a D. ¿Ok? Entonces este número lo paso acá arriba y es la distancia de A con D. Así es que con esto ya queda explicado la distancia entre puntos. ¿Okay? Quiere decir que en las actividades, si yo les pido calcular la distancia entre dos coordenadas, pues solamente tienen que ubicarlas en el plano para ver cómo está esa línea recta, acomodarlas para poder designar quién va a ser X1, Y1, X2, Y2, desarrollar la fórmula y encontrar cuánto vale esa recta que tienen dibujada ahí.
Pero vamos a ver qué otra aplicación tiene esto de la distancia entre puntos. Si ustedes ven, aquí nosotros tenemos dibujado un polígono donde ya tiene cuánto vale cada lado porque lo encontramos con la distancia. Lo que vamos a hacer con esto es elaborar un cálculo que ustedes ya hicieron en geometría y trigonometría, que se llama perímetro. Quiere decir que si yo les pido el perímetro en uno de los ejercicios, van a tener que calcular la distancia de cada uno de sus lados. En este caso, por ejemplo, la distancia de A con B es 5.83. La distancia de C con D es 5. La distancia de B con C es 2.23. La distancia de A con D es 5.09. Y recuerden cómo se calcula un perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. 5.83 más 5 más 2.23 más 5.09 nos da un total de 18.15. Ese es el otro cálculo que van a venir en los ejercicios. Puede que yo les dé varias coordenadas, ustedes van a tener que dibujar el polígono y asimismo calcular la distancia de cada uno de sus lados para al final sumarlos y conocer el perímetro de ese polígono dibujado. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí se le puede nombrar polígono, pero cuando recién empezamos a dibujar las líneas rectas, recuerden, no se les puede llamar polígono, son lugares geométricos. ¿Ok? Y ese es nuestro primer lugar geométrico que vamos a trabajar en todo el primer parcial, es la línea recta. Entonces sería toda la explicación de esta sesión. Ya saben qué contestar si solamente les pido la distancia o si les pido el perímetro. Ok, nos vemos la siguiente sesión.